para mí, si estoy equivocado, pido disculpas, creo que fue más un emprendimiento político que una razón jurídica, el tema de la violencia de género. La violencia de género existió toda la vida, fue siempre. Solo que hoy, y más aún en nuestra provincia, tiene una tipografía muy difícil de entender. Es más, dicha por a veces funcionarios policiales y por quienes a veces opinamos sin saber. Y me incluyo, porque también he cometido errores. Se lo pregunto a la doctora Soledad Vara. ¿La violencia de género es solamente contra la mujer o contra el género humano? Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Doc? Bien. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que la violencia de género no tiene género. La violencia no tiene género. Lo que pasa es que con el advenimiento de la ley de violencia de género, los únicos casos que se visibilizan son los casos de la violencia masculina. Ahora bien, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Probablemente, por supuesto que se da en mayor escala, sin duda se da en un mayor porcentaje, pero la violencia femenina también existe. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer ninguna estadística porque a ningún hombre le toman la denuncia por violencia femenina. Por ende no existe registro, no existen antecedentes, no existe estadística, no podemos hacer una estadística, pero la violencia de género de que existe de ambas partes, eso existe, o sea, no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar, de que existe, existe. Ahora, de que solamente contemos con estadísticas, y que se visibilice y que los órganos judiciales actúen solamente cuando hay una mujer que es víctima y que tampoco podemos tapar el sol con un dedo, y ahí es donde viene mi contraposición total y absoluta con el feminismo, de que es en mayor escala probablemente el tema de los hombres, pero el tema de las mujeres también existe y es lo que el feminismo no quiere aceptar y que de hecho nunca se expide. Cuando hay un caso resonante de violencia femenina, nunca se manifiesta el feminismo. Entonces ha dejado de ser totalmente objetivo. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos acá una ley de violencia de género que lamentablemente es utilizada. Mal utilizada, ¿para qué? Doctora, por eso yo decía, si me equivoco, pero creo que eso tiene un origen más político que de otra forma. No, la violencia de género pretende erradicar, prevenir, pretende la sanción de la violencia contra la mujer, contra los grupos familiares, porque eso es una realidad que tiene que ser tratada de esta manera. Ahora bien, el marco legal lo tenemos perfecto, ahora es mal utilizado, que es diferente. Sí. La ley de violencia de género hoy es utilizada para despojar a los hombres de sus bienes, de su patrimonio, para excluirlos del hogar, para obstaculizar el contacto con los hijos menores, para dejarlos sin trabajo, porque afecta laboralmente la situación de la violencia que se vive. Entonces, ahí donde tenemos un mal uso. Y el ejemplo claro es que las medidas de restricción, las medidas de exclusión de hogar que se dictan en contra de los hombres, no les hace falta tener delito. La denuncia no hace falta que contenga la tipificación de un delito, es solamente la mención de una conducta o de una situación que expone a la mujer de manera unilateral, e inmediatamente se ordena la exclusión del hogar, se ordena la medida de restricción, etcétera, etcétera. Entonces nosotros notamos el avance abrumador en porcentajes de denuncias que no poseen delito. Entonces eso dificulta ejercer la legítima defensa, porque yo no puedo defender a una persona que no está imputado de un delito, pero sin embargo ha sido excluido del hogar, no puede tener contacto con sus hijos menores, tiene afectado la situación económica. Y económica, y yo no puedo defenderlo porque no hay delito. Entonces eso ha convertido a la aplicación de la ley de violencia de género en un canal, en un viaducto exclusivamente para el destrato de los hombres. Yo siempre hablo eso es lo que no puede aceptarse. Ahora bien, yo te hago este análisis porque yo creo que vas a coincidir. La violencia de género es un problema del Estado, problema social.
existió desde siempre, ahora se visibiliza. Perfecto. ¿Por qué? Por la lucha de las mujeres, del feminismo, en el buen sentido de las palabras, de poner, de posicionar a la mujer, de posicionar a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre para el acceso a los cargos públicos, para el acceso a los cargos laborales, para que no haya ningún tipo de diferenciación ni de discriminación. Pero ahí hay una conveniencia política, doctora. Por eso digo, la política también incursionó y causando un daño. Espérame que yo te termine de hacer el análisis. El feminismo en ese sentido, como doctrina, que si vos la estudias y la analizas, es perfecta. Uno celebra que a través de la lucha para la obtención de estos derechos, la mujer hayamos tenido las mismas oportunidades para el acceso a distintos ambientes donde antes estaban vedados exclusivamente para el hombre, lo haya podido hacer. Ahora bien, el problema de la violencia de género es un problema que debe ser tratado en todas las esferas del Estado. El Poder Legislativo ya cumplió con el dictado de la ley. ¿Me entiendes? La violencia de género no se va a solucionar en el Poder Judicial. Los jueces no tienen la solución del problema de la violencia de género, sea femenina o sea masculina. ¿Me entiendes? Porque el Poder Judicial no está para prevenir, está para sancionar. Cuando ya la conducta se ha verificado en la realidad. Ahora bien, viene el Poder Político. Y el poder político creo que lleva la mayor responsabilidad, porque, yo te puedo decir algo, con el estómago vacío nadie puede razonar, con el estómago vacío nadie puede pensar. Un padre o una madre que no puede a fin de mes solventar las necesidades de un hijo, no es un grupo familiar que esté sano emocionalmente. Un padre que no tiene un buen trabajo, un buen ingreso económico que le permita una buena educación para sus hijos, un buen crecimiento, un buen servicio de salud, y son grupos familiares que desde el vamos van a tener graves situaciones sociales, familiares, económicas. Entonces partamos por las políticas de Estado, de tener una población sana, que pueda solventar las necesidades de su hijo, quiere decir laboralmente equilibrada, que tenga un buen servicio de salud, que tengan el acceso a todas las políticas de Estado que a mí me permiten tener un crecimiento feliz y sano de mi hijo, un trabajo que a mí me permita llegar a fin de mes y que esté tranquila. Entonces ahí viene el tema de la violencia de género, cómo debe ser tratada por el Estado. No es un problema del Poder Legislativo. Claro, pero el Estado... Ya las leyes correspondientes. El Estado, doctora, en ese sentido comete un grave error. Siempre va... El poder político. El poder político. Sí. Estamos hablando del poder político. Y que el Estado... Y el Poder Judicial está para sancionar una conducta delictiva. Ahora, vamos por el otro lado. ¿Qué políticas de Estado tenemos para tener una población, una ciudadanía sana, libre de todos esos flagelos? Y ahí es donde nos tenemos que poner a pensar. Ahí pasó con esta señora que el sábado amenazó con un cuchillo por conseguir un remedio para su hijo que es de vital importancia para su hijo. Y ahí es donde tenemos que analizar. De pronto el policía que fue a actuar no podía hacer nada porque era una mujer, se era tomado como violencia, y sin embargo la mujer lo que estaba ejerciendo era las ganas de poder salvar a su hijo, y el Estado ausente en ese sentido. Claro. El Estado totalmente ausente. Tiene mucho que ver el poder político en la implementación es lo que siempre dije de políticas que permitan el desarrollo sano de la sociedad y de la población. Pasa que en la promesa de la campaña política siempre está esa expresión tan gastada, tan harto de escucharla, por mejor salud, por mejores sueldos, mejores salarios, y no se avanza en nada. Se tienen que concretar en la realidad. El problema de la violencia de género es un problema generacional y es un problema serio. Es un problema serio que tienen que intervenir las políticas de Estado, salud, educación, trabajo digno, un sueldo digno.
Es que yo te acabo de decir, con el estómago vacío nadie reflexiona, nadie razona. Además, doctora, hay una bajada de línea para quien es la primera fuerza que actúa en este sistema de premio y castigo, que es la policía, y que no está totalmente instruida de cuál es el verdadero sentido de la violencia de género. Yo y la policía no puede actuar porque siempre se ve. Bueno, pero de pronto si tuvieran, los están filmando. Bueno, pero si de pronto estuvieran instruidos y dirían, no, yo voy a actuar porque la señora. También. Entonces no hay instrucción, no hay instrucción. Creo que lo que pasó en la farmacia el sábado pasado es un verdadero ejemplo de que... Da cuenta de esto. Sí, por supuesto. De eso que estamos hablando. Una mujer desesperada. De la falta de políticas públicas que le permitan a la gente vivir con tranquilidad y llegar a fin de mes con tranquilidad. Sí. O conseguir lo mínimo para poder subsistir, y con el tema de la salud lo mismo. Claro, doctora, me encantaría seguir hablando, me encantan estos temas que tenemos que seguirlo discutiendo, no tenemos que esquivarle, porque quieras. Creo que es la forma de que en algún momento alguien entienda y alguien valore lo que uno intenta decir, y no es que queramos imponer nada, es simplemente razonar. Seguramente. Abrazo, doctora, gracias. Gracias, que estés muy bien. Gracias. La doctora Soledad Vara. Ven que cuando yo le digo la violencia de género no es una violencia de género femenino, está tomado políticamente. Desde la época del kirchnerismo, que los pañuelos verdes y todo esto que no había. Ahora, cuando hay situaciones límite, no veo que aparezca ninguna